A mediados del 2009 se dio en Colombia un debate de clara importancia. Este es el de una posible segunda reelección, hecho que causa aún al día de hoy conmoción y cierta extrañeza. De esta decisión se derivó la Ley 1354 de 2009, la cual, por medio de la sentencia C-141 del 2010, pasó a control de la Corte Constitucional. En este video precisaremos dar una breve exposición de dicha sentencia y la relación que guarda con el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. La ley sometida a revisión es la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. El Congreso de Colombia decreta, artículo 1, el inciso primero del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: quien haya sido elegido a la presidencia de la República por 2 periodos constitucionales podrá ser elegido únicamente para otro periodo. ¿Aprueba usted el anterior inciso? Sí, no, voto en blanco. Artículo 2. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación. Las normas relevantes para esta sentencia son: primero, la sentencia C-551 de 2003, que dio inicio a la línea jurisprudencial sobre la competencia de la Corte Constitucional para examinar los así denominados vicios de competencia en el marco de una reforma a la Constitución. El artículo 241 de la Carta Constitucional Colombiana, donde se menciona que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. El artículo 1 y 2 de la Constitución, como los definitorios de la democracia y forma de gobierno colombiano. El artículo 3 de la Constitución, quien apodera al pueblo de la soberanía. El artículo 155 de la Constitución, el cual dicta que podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. Y el artículo 374 de la Constitución, que menciona que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Los argumentos que esgrimió el demandante para justificar la inconstitucionalidad de la norma demandada son los siguientes. Primero, la iniciativa ciudadana está viciada por el incumplimiento de los topes de financiación. Los demandantes señalan que en el proceso de recolección de firmas por parte del comité promotor se desconocieron los topes globales de financiación establecidos por la ley. Segundo, los demandantes señalan la presencia de vicios insubsanables durante el trámite legislativo de la ley. Exponen los intervinientes que el texto del proyecto de ley presentado al Congreso por el vocero del Comité de Promotores fue modificado en su esencia por parte del Senado de la República. Tercero, la reforma constitucional propuesta mediante la ley convocatoria a referendo configura una sustitución de la Constitución. A continuación veremos cuáles son los problemas jurídicos que la Corte enuncia que va a tratar. El primero de ellos está relacionado a determinar el alcance del control que, según las previsiones constitucionales, le corresponde adelantar respecto de una ley que, como la 1354 de 2009, convoca un referendo y somete a la consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional, por cuya virtud se autoriza una segunda reelección presidencial. El segundo problema jurídico a tratar por la Corte será el de caracterizar
el trámite ante la organización electoral de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354. El tercer problema jurídico a tratar será caracterizar el trámite en el Congreso de la Ley 1354. Y el último problema a tratar será determinar si el enunciado normativo contenido en la Ley 1354 de 2009 configura una sustitución a la Constitución. Pasaremos ahora a analizar las respuestas que dio la Corte Constitucional a los problemas anteriormente mencionados. Respecto del alcance del control, dado que el referendo constitucional, cuya convocación se busca mediante la ley que ahora se examina, es de iniciativa popular, resulta indispensable establecer las implicaciones de esa participación, a fin de determinar si constituye una manifestación del pueblo en ejercicio de una soberanía no sometida a límites jurídicos o si, por el contrario, se trata de un pronunciamiento ciudadano que está sometido a los cauces contemplados en el ordenamiento jurídico para producir una reforma constitucional. Respecto del trámite ante la organización electoral de la iniciativa legislativa ciudadana, la Corte argumenta que durante el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana se presentaron diversas irregularidades vinculadas con la financiación de la campaña a favor de la iniciativa de reforma constitucional, las cuales, vistas de manera articulada, configuran una violación grave a principios cardinales sobre los cuales se estructura un sistema democrático, como son, entre otros, el de la transparencia y el del respeto por el pluralismo político del elector. En efecto, una organización ajena a la iniciativa, la Asociación Primero Colombia, adelantó gestiones propias de un comité de promotores, desconociendo, de manera flagrante, los mandatos del legislador estatutario y, en últimas, principios constitucionales propios del modelo de Estado Social de Derecho. Respecto de la caracterización del trámite en el Congreso de la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional concluye que se configuraron vicios que afectan la constitucionalidad de la ley, por cuanto se dio inicio al trámite de la iniciativa legislativa ciudadana sin cumplir con los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, los topes globales e individuales de financiación. Esta última resulta un elemento fundamental en la legitimación del proyecto de iniciativa, porque cumple una finalidad de salvaguarda de la democracia, evitando que mecanismos de participación, como la iniciativa legislativa, se conviertan en instrumento de grupos que, con el suficiente dinero y sin un límite en los recursos que les es posible utilizar, terminen por apropiarse de la voluntad popular ciudadana, en lo que a los mecanismos de participación se refiere, desdibujando completamente su esencia, como expresión espontánea de los distintos pareceres de la sociedad. Un segundo vicio que se configuró fue que, durante el tercer debate en Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, se modificó de manera sustancial la iniciativa legislativa ciudadana que había recibido el apoyo de más del 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral vigente. La propuesta que había recibido el respaldo ciudadano estaba redactada en los siguientes términos: quien haya ejercido la presidencia de la República por 2 periodos constitucionales podrá ser elegido para otro periodo. Por lo tanto, estaba formulada en el sentido de permitir la segunda reelección del presidente de forma inmediata, mientras que el texto modificado en el tercer debate y finalmente aprobado por el Congreso de la República pregunta a los ciudadanos: quien haya sido elegido a la presidencia de la República por 2 periodos constitucionales podrá ser elegido únicamente para otro periodo. Es decir, va dirigido a permitir la segunda reelección del presidente de forma inmediata. Por último, frente al problema acerca de que
el enunciado normativo contenido en la Ley 1354 configura una sustitución a la Constitución, la Corte argumenta: es claro que cualquier alteración que ocurra en el ámbito competencial reservado al presidente o en su estatuto jurídico tiene notables repercusiones en toda la estructura estatal y en el conjunto de valores y principios que la sustentan. En el plano de los derechos, principios y valores, además de la afectación que sufriría la igualdad de trato y de oportunidades de las diversas candidaturas y la libertad del electorado, se percibe la afectación de las minorías no vinculadas al gobierno y de la oposición, cuyas garantías gozan de reconocimiento constitucional. Por cuanto a los 2 periodos de ausencia en el gobierno, deberían agregar un tercer periodo, en el que tampoco tendrían la oportunidad de conducir el Estado o de contribuir a esa conducción. Disminuidas las oportunidades de participación de minorías y de opositores, el pueblo en el cual la Constitución radica el ejercicio de la soberanía quedaría identificado con la mayoría afecta al gobierno del presidente, por segunda vez reelegido. Y, de esta manera, la democracia de estirpe filosófica liberal que promueve el pluralismo, la participación, la inclusión de las minorías y el respeto de la oposición en cuanto a alternativa válida de poder, perdería la esencia y el valor con que la concibió el constituyente de 1991. La segunda reelección y el tercer periodo consiguiente implican un quebrantamiento de la Constitución y que esa rotura sustituye varios de los ejes definitorios de la Constitución de 1991, que tiene que ver con la estructura institucional acogida por el constituyente y con los derechos, principios y valores que, según la concepción plasmada en la Carta, son el soporte de esa estructura, que, siendo en sí misma valiosa, adquiere la plenitud de su sentido cuando los sirve de manera efectiva. Por último, entonces, la decisión tomada por la Corte es declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. El artículo 3 de la Constitución Política Colombiana dice lo siguiente: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Aquí cabe resaltar la diferencia entre el poder constituyente originario y derivado. El poder constituyente originario tiene por objetivo el establecimiento de una constitución. Está radicado en el pueblo y comporta un ejercicio pleno del poder político, lo que explica que sus actos son fundacionales, pues por medio de ellos se establece el orden jurídico y por ello dichos actos escapan al control jurisdiccional. El derivado, secundario o de reforma se refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado para modificar una constitución existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma, de donde se desprende que se trata de un poder establecido por la Constitución y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella misma, de manera que, aunque es poder constituyente, se encuentra instituido por la Constitución misma, y es por ello derivado y limitado, así como sujeto a controles. A pesar de esto, cabe resaltar cuál es el papel del pueblo una vez se ha dictado la Constitución. La respuesta a esta pregunta apunta a precisar que el pueblo, si bien es depositario de la soberanía, debe actuar dentro del marco institucional plasmado en la Constitución que él mismo ha adoptado, y por ello el artículo 3 de la Carta de 1991 radica la soberanía exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, pero de inmediato proclama que el pueblo ejerce esa soberanía en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece.
A modo de conclusión, es importante resaltar que si bien el pueblo es poseedor del poder constituyente originario que no posee límites, es decir, el pueblo soberano al momento de establecer una constitución está en una posición de no limitación por una norma jurídica constitucional, una vez la constitución es dictada, las reformas y modificaciones, incluso aquellas promovidas por el pueblo, están limitadas por la misma Carta Constitucional.